y vamos a seguir nuestro estudio de Romanos 12. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos tiene preparado hoy día? ¿Se acuerda que terminamos la clase pasada y terminamos que deberíamos tener un fundamento? No nos debemos conformar a las cosas de este mundo. Tenemos que tener una metamorfosis. Tenemos que presentar, ¿cierto? El presentar es un acto de decisión. Y el propósito, ¿cuál es de conocer el versículo 1 y 2? Es saber la verdadera y agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para conocer qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Para saber cómo Dios puede obrar en nuestras vidas para llegar a otros. Ese es el propósito de Romanos 12, entender qué es lo que Dios me regaló para yo ocuparlo en su reino. Eso es Romanos 12. Así que vamos a ir ahora rápidamente y vamos a pasar. Yo voy a pedir lo siguiente. Mi hermana Luz, yo quiero que lea Romanos 12 del 3 al 5 y mi hermana Daisy va a leer Romanos 12 del 6 al 8. Siempre Romanos 12. ¿Ya? Vamos a escuchar atentamente a nuestra hermana Luz. Repito, Romanos 12, del 3 al 5, y mi hermana Daisy, Romanos 12, del 6 al 8. Claramente no vamos a alcanzar a ver la parte del 6 al 8, pero sí nos vamos a profundizar del 3 al 5. ¿Pero por qué vamos a leer del 6 al 8? Porque ahí es todo eso, es un contexto que Pablo nos está, ¿cierto?, enseñando algo. Pero vamos a partir de este algo del principio. ¿Ya? Entonces, dice, servir a Dios con los dones espirituales. ¿Ya? Entonces, pero hay algo antes de eso. Y está entre el 3 y el 5, que lo va a leer mi hermana Luz. Pero igual debemos entender lo que quiere decir el 6 al 8 para la próxima clase, ya también profundizar en estos 3 versículos, ¿ya? Porque no nos va a alcanzar la hora, porque ya entiendo cuando el pastor predica y no para más, porque uno quiere seguir comiendo y no termina nunca. Ahora entiendo el pastor. Ahora, los que se aburren es porque la verdad es que no entienden nada y la verdad, pero cuando uno se mete en esto no quiere terminar, hermano. Es así, cuando uno lo va entendiendo es algo tan especial que empieza a dar el Espíritu Santo. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa. A mí me pasa. Entonces, mi hermana Luz, Dios le bendiga. Léanos, por favor, ¿qué nos quiere decir Romanos 12 del 3 al 5? ¿Y ya me pueden dar más números? Dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hermana Daisy, Dios le bendiga. Dame un poquito más volumen. ¿Me puedes dar? ¿Tú te escuchas? Sí, no, es que yo no escucho, yo soy menos. Ya. Ajá, Hermana Daisy, amén. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, leemos con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud.
el que hace misericordia con alegría. Es hasta el 8, ¿verdad? Amén. Hasta el 8, exactamente, mi hermana. Exactamente. Amén. Miren cómo aquí es como estamos estudiando la segunda parte del versículo del Romanos 12, pero en esta segunda parte tiene como dos partes internas. Una cosa nos prepara, ya el apóstol Pablo aquí nos está preparando para después nosotros entender esos regalos que Dios nos da. ¿Me entiendes? Entonces, como decía ahí mi hermana Luz, ¿ya? Decía el versículo 3, dijo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿ya? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Mire, repito, esto va conectado con lo primero. Teníamos un fundamento. No nos debemos conformar, nos decía el 1 y 2, el versículo 1 y 2 de 12. Tenemos que tener una transformación, una metamorfosis. Presentarnos era un acto, una decisión, no tenía que ver con emociones, ¿ya? Y el propósito de eso, ¿cuál era? El conocer la verdadera y agradable y perfecta voluntad de nuestro Señor. Ahora, en estos versículos que vemos acá, del 3 al 5, tenemos dos factores vitales. Aquí hay dos factores vitales que nos habla, ¿cierto?, estos tres versículos. El primero le vamos a llamar cordura. No gordura, cordura. ¿Qué es lo que sería cordura para usted, mi hermano Jacob? Discúlpeme que lo moleste ahí. Pero me gusta preguntarle a usted, me gusta a mí preguntarle a usted. Yo debería tenerlo aquí al lado para que hagamos una mesa redonda. No lo escucho. El audio. ¿Qué es lo que sería para usted cordura? No escucho. No es gordura, ¿la palabra? Cordura. Es tener conocimiento, paciencia, de decidir algo. Claro, ya. Por ahí va cerca. Hermana Daisy, ¿usted? Ya va. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ay, Dios, ya va. Sí, correcto. Ay, ahora me sale. Bueno, yo lo que dice aquí en la Biblia, en la concordancia, dice que cordura es prudencia, sabiduría. Perfecto, perfecto. Yo encontré lo que es cordura, que nos dice ahí la Biblia, y dice, en el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y yo encontré que cordura es pensar con sobriedad. Racionar. ¿Ah? Racionar. Sí, correcto. Pensar con equilibrio, correcto, sí, exacto, exactamente. Pensar con sobriedad, con equilibrio. ¿Ah? Es como una tensión, es como, porque a veces tenemos una falta de humildad. Hay personas que dentro de la iglesia, ¿cierto?, nos falta humildad y a veces no nos damos cuenta. Y la palabra nos dice aquí, Pablo nos enseña que nosotros no debemos tener más alto
concepto de sí mismo, de lo que Dios te ha dado a ti. O sea, pensar con cordura. Es decir, que tenemos que saber bien lo que Dios nos ha dado. O sea, aquí en este instante, todos hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Todos lo tenemos en nuestro corazón. Llegó el momento que dijimos, Señor, yo te acepto, oramos, hicimos esa oración, oramos, ¿cierto? Y abrimos nuestro corazón y el Señor, le dijimos, Señor, ven y posa aquí en mi corazón. Le dijimos eso al Señor, ¿ya? En ese instante, nosotros recibimos unos regalos. Recibió el hermano Jacob, cuando hizo esa oración, recibió regalos. Mi hermana Luz, mi hermana Daisy, recibimos regalos. Amén. ¿Me entiende? Y esos regalos, ¿cierto? Nosotros debemos saber bien lo que Dios nos dio y entender. Porque eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento y va a ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y en los momentos que pasemos dificultad y debilidad, eso nos va a ayudar a ser fuertes. ¿Me entienden? Yo te pregunto a ti hoy día, te hago la siguiente pregunta. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién eres tú para Dios realmente? ¿Quién soy yo para Dios realmente? Porque aquí hay algo súper claro. Dios, la verdad, es que no necesita de nosotros. Él, su soberanía es infinita. Dios Amén. no necesita de Cristian, no necesita del hermano Jacob, no necesita de la hermana Luz. Bueno, pero ¿y cómo entonces qué hacemos? Aquí el apóstol Pablo nos está descifrando eso. Que no tengamos, ¿cierto?, más alto concepto de nosotros mismos. Cuidado. ¿Ya? Sino saber para qué Dios te ha mandado a este mundo. ¿Realmente sabemos lo que Dios nos mandó a este mundo? ¿O nos mandó solamente a trabajar? A mí me mandó solamente a trabajar como supervisor en Seguro Ohio. Y que voy a tener que hacer las ventas y que otros vendan para que la empresa gane. Ese es mi verdadero propósito de mí. Lo que Dios quiere de mí. O pregunto yo por mi esposa, el propósito que tiene Dios con mi esposa es que ella sea reponedor de supermercado solamente y esa sea su vida y ese sea el objetivo de su vida. ¿Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? No, hermano. Nos está diciendo que al momento de recibir al Señor en nuestro corazón, recibimos tremendos regalos que debemos usarlos para el reino y para crecimiento de nosotros. Espiritual. O si no, nos vamos a crecer. Vamos a ser cristianos fuctibles, ¿cómo se llama la palabra? Que son cambiantes. Fluctuantes, cristianos fluctuantes. Que cambiamos, depende las circunstancias, estamos arriba, estamos abajo, pero es porque no sabemos que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos esos regalos. Y esos regalos son para usarlos. ¿Ya? También dice acá que debemos entender lo que Dios nos mandó a este mundo y no exagerar. Creerle más de lo que eres, pero también aquí hay dos cosas, porque siempre hablamos, miren, aquí hay dos cosas fundamentales. Siempre hablamos del que se cree más, es que yo me sé la Biblia, es que yo tengo este don de profecía, yo hablo en lengua, yo veo el futuro, yo predico bien, yo tengo este don, ¿cierto? Yo me conozco la palabra y tal. Siempre pensamos en esa persona. Como presumidos. Como presumido, exactamente. Pero tenemos dos. Está el presumido que tú le llamas,
Y tenemos también aquí el que también comete el error y que no piensa con cordura, es el que se hace el más humilde. Es que yo no sirvo para esto, es que yo nunca voy a poder predicar la palabra, es que yo no voy a poder cantar. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, ni tampoco menos de lo que tendremos que ser. No sé si me explico. O sea, no podemos creer la última Coca-Cola del desierto, Exacto. pero tampoco el bicho que se arrastra en el piso. Exactamente. De las dos formas estamos cometiendo un error delante de Dios. De las dos formas. Porque no debemos mirarnos en menos. Dios te ha dado a ti como hijo y como yo hijo, nos ha dado dones y talentos. Para allá vamos. Dones y talentos. A veces decimos, ¿y yo para qué sirvo en la iglesia? ¿Y qué puedo hacer yo en la iglesia? ¡Uy, que predica lindo el pastor! ¡Uy, la hermana que cantó lindo! ¡Uy, la hermana, la sonrisa, el abrazo que tiene! Y yo no sirvo para esto. Yo, ¿dónde encuentro mi lugar en la iglesia? No, que para que ir al instituto bíblico y estar 4 años ahí para recién predicar. Entonces yo no sirvo para esto. No, es la verdad que no. ¿Y sabes dónde nos damos cuenta, hermanos? En cosas tan sencillas que como cuando tú de repente le vas a pedir a alguien que ore y te dice, ¡ay, me hacen orar a mí! ¡Ay, no, por favor! Sin embargo, que la oración es una constante conversación con nuestro Padre Celestial. Hermano, aquí no pasa en este grupo, sí, ¿eh? No pasa en este grupo, quiero dejarlo claro. ¿Ya? Porque la verdad es que mi hermana Luz, y lo digo con crece y está quedando grabado, y esto va a llegar después a la iglesia, y mi hermana Daisy, como Dios les ha usado la palabra. Los ha usado tremendamente. Y aquí Dios quiere decirle algo a ustedes. Pero le está diciendo a ustedes, le está diciendo, no se vean en menos. Tengan claro quiénes son ustedes para mí, dice el Señor. Eso le está diciendo el Señor a ustedes. No se miren en menos. No se miren en menos porque yo las creé, dice Dios. Y si yo las creé, hago las cosas perfectas. Entonces, Dios nos ha dado hermosos dones y talentos. Aquí no pasa con este grupo. De repente decimos, hermano, le toca el devocional el día sábado. ¡Ay, no! ¿Qué voy a decir? ¿Y qué voy a buscar? ¿Y qué le voy a decir? No, es que yo no puedo, es que yo no soy merecedor de esto, es que hay. Y aquí el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no te pongas en alto ni tampoco en menos. ¿Me entiendes? Porque al ser hijo de Dios, al recibir al Señor en nuestro corazón, ya tenemos algo que decir. Con solo eso, ya tenemos algo que decir. Pero ¿y qué voy a decir? Lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios ha hecho contigo. Cómo te ha levantado. Cómo te ha fortalecido. Cuando hemos tropezado, cómo nos ha vuelto a levantar, y cómo nos da una mano, y cómo se abre una puerta, y cómo se abre otra cosa aquí. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Guillermo. Bueno, Sí, van allá, Jacqueline, adelante. Bueno, ante los ejemplos de Cristian que parecen como exagerados, ¿cierto? Pero la verdad es que él ha hecho su ejemplo no porque algún hermano de la iglesia lo haya hecho. Eso se lo hacía yo.
Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que me voy a ir a parar allá? ¿Quién le voy a predicar a los hermanos? Mírame si yo no sé nada. Entonces, esos ejemplos los saca de mí. Pero en realidad, yo siempre le digo al Señor, Señor, el esposo que me diste, que me mete en cada lío y me manda a hacer cada cosa que yo no quiero hacer, digo yo, que no me gusta hacer, o no tengo la capacidad de hacer, pero oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame, porque si Él dice que yo tengo que hacerlo, es porque puedo hacerlo. Y yo soy la que no cree que puede hacerlo. Entonces digo, Señor, disipa a muchas veces el enojo que le da porque me manda a hacer cosas, pero le digo, Señor, sácame el enojo, si viene de ti, sácame el enojo y capacítame. Y la verdad es que he ido creciendo, sí, a regañadientes. Como los niñitos cuando nos mandan a hacer las cosas que no quieren hacer, de esa forma. Pero creo que he crecido, que he ido venciendo un poco todo aquello, y es importante que aunque hay cosas que no nos gusten hacer, tener la actitud de hacerlo. La actitud. Y el Señor nos va dando, nos va enseñando a hablar, a caminar y todo aquello. Y esto me toca porque yo lo veo hacer todo eso y pienso que está hablando de mí, solo de mí. Como que el poncho me queda a mi talla. Pero esa es la verdad es que yo he ido creciendo de esa forma y creo que el Señor me está capacitando, sí, capacitando y poniendo la actitud correcta frente a las cosas que no me han gustado hacer. Así que es importante creer que cuando nos piden hacer algo es porque vieron que uno puede hacerlo. Así que tiene que vencer ese miedo, ese temor, ese mismo muro que uno levanta en Dios. Dios es quien te lo saca, Dios es quien vence en uno, se hace fuerte en nuestra debilidad y nos permite salir adelante y crecer. Y la verdad es que, como dice el dicho popular, el que no se arriesga no cruza el río. Se va a quedar puro mirando de la orilla y la verdad es que cuando hace calor todos queremos mojarnos. Así que a echarle para adelante. Amén. Bueno, la verdad es que de todos estos conceptos que yo les acabo de decir, no pensé nunca en mi mente de la hermana Jacqueline. Quiero ser súper sincero. Así que si se puso el poncho la hermana Jacqueline no es mi culpa. Pero la verdad que me ha tocado con otros hermanos, entendiendo todo, o sea, entendiendo la falta de conocimiento que podamos tener, yo igual, hermano, la falta de conocimiento que podamos tener y entender la palabra, me han tocado otros hermanos, y tengo que ser sincero, de cuando uno les pide orar, les da vergüenza orar. Cuando uno les pide el devocional, como que se le viene el mundo encima, ¿y de qué voy a hablar? Simple, por hermano, de lo que Dios ha hecho en su vida. Simple. Pero es que no va a tener validez. Para usted quizás no tiene validez, pero Dios va a usarlo a usted para tocar a otra persona. Eso no lo sabe usted. Porque nuestra mente llega ahí a la pared y nuestros ojos no miran más que allá, no pasan más que la pared. Es entender quién yo soy para el Señor. Al momento de recibirle al Señor en nuestro corazón, para Él somos el todo. Porque Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. O sea, ¿qué más somos para Él? Si Él mandó a su Hijo, ¿cierto?, a morir por nosotros. Entonces nosotros debemos entender quiénes somos en el Señor. ¿Quién eres tú, Guillermo? ¿Quién soy yo? Exacto. Exacto. Bueno, yo voy a opinar.
Pero de acuerdo a la palabra que leímos en el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada. En esta versión, nueva traducción viviente, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Es lo que debemos hacer, evaluarnos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. El mismo versículo en otra versión. Uno de los problemas que nosotros acarreamos, porque venimos del mundo, y la verdad, hermanos, que cambiar cuesta, y Dios tiene a veces que emplear sus herramientas que Dios tiene para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra actitud. Venimos de un mundo donde normalmente la gente quiere mostrar lo que es, mostrar sus dotes. Aquí está el presidente, aquí está el doctor, aquí está el ingeniero, las posiciones, claro. Aquí están mis habilidades, aquí está el deportista. Yo soy Arturo Vidal, yo soy Alexis Sánchez. O yo soy tal actor o actriz. Siempre quiere reconocimiento por lo que hace. Pablo está llamando aquí a no tener esa actitud de arrogancia. Presumido, como presumido. Sino que lo que él aconseja, dice, les advierto a cada uno lo siguiente: ninguno se crea mejor. Ni yo, ni ningún hermano, predicador, pastor o quien sea, debe creerse mejor que el resto. Porque más adelante habla de que somos un cuerpo. Amén. Por eso él anticipa este comentario. Amén. No se crean mejor. Bueno, después lo vamos a decir, pero la mano no le puede decir, o sea, el brazo no le puede decir a la mano no te necesito, ni el cuerpo le puede decir al ojo no te necesito. Porque todos nos necesitamos. Por eso que él hace este comentario antes de eso. Después seguramente lo vamos a leer. Pero yo tengo aquí un pequeño comentario, dice, en cuanto a no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo no nos aconseja tener una actitud que encuentra placer en la humillación o la degradación. Más bien la idea es que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Cuando nos vemos como realmente somos, es imposible entregarnos al orgullo. Cuando uno usa la cordura, hablamos recién de cordura. Buen juicio. ¿Perdón? El buen juicio. Sobriedad, claro. Y mire, el diccionario de la Real Academia Española lo define así. Cordura es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, con sensatez y responsabilidad. La cordura es el estado psíquico que tiene de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno. Se da cuenta que a veces el éxito a uno lo saca de la cordura. El saber mucho, el saber demasiado, el tener muchos títulos, mucho reconocimiento, la persona tiende a perder la cordura y olvidarse de quién realmente es. Y nosotros, hermanos, somos pecadores perdonados. Amén. Pecadores alcanzados por la misericordia de Dios para ponernos en un lugar donde con nuestras actitudes y habilidades nosotros podamos ser de edificación para el cuerpo de Cristo, de edificación para otras personas. Amén. Ustedes, cada uno de los que escuchan, de los que están escuchando, Dios les ha dotado sin duda de dones, habilidades, dones sobrenaturales, pero no son para exaltarlos, para demostrar quién es usted, sino es para edificar el cuerpo de Cristo. Así es, para ser de bendición a otros. Y cuando somos de bendición para otros, podemos también alcanzar el mundo, alcanzar a otras personas.
Así es. Por eso es que Pablo hace mucho énfasis en tener cordura. No pierdan la cordura de pensar sobre sí mismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Eso es. Así es. Bueno, eso en cuanto al versículo 3, ese es el versículo 3, así es. Yo la verdad que justo lo que decía nuestro hermano Guillermo ahí, decía, aquí habla de pensar con cordura, o sea, pensar con sobriedad, pensar con prudencia, ¿cierto? Nos manda a pensar, a meditar con cordura y reflexionar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Para qué Dios me puso aquí? Exactamente. Ese es el objetivo del 3. Mire, y yo también busqué algo. Cordura. En latín se refiere, cordura, en latín se refiere, ¿cierto? Y habla al corazón. Ojo, en latín habla del corazón, pero no del corazón como músculo, sino como el centro medular del ser. Eso quiere decir cordura en latín. Repito, no habla del corazón, pero no como el corazón del músculo, sino como el centro medular del ser. Este actuar con cordura, no tener mayor concepto de uno mismo, lo que decía nuestro hermano Guillermo, de él que debemos tener. Yo tengo que saber quién soy delante de Dios. ¿Por qué habla con cordura del corazón? Porque debe ser nuestro centro, debe ser nuestro punto de equilibrio, pensar. Por eso habla del latín de aquí adentro. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo tengo que saber quién soy delante de Dios. Eso sí debo saber yo, quién soy, pensando con cordura. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, tremendo apóstol, el apóstol Pablo. Pero él decía lo siguiente, que Dios actuaba en él poderosamente. ¿Cierto? Decía Pablo eso. Y le decía a la iglesia, hombre de Dios, se está cayendo la cámara a pie, no sé por qué. Acá. ¿Ya? Decía que Dios actuaba en él poderosamente. Pero también decía que era la gracia de Dios en él. Tenía un equilibrio. Siendo él tan poderoso en Dios, teniendo tantas cosas en Dios. Él decía que Dios actuaba en él poderosamente, pero también decía que la gracia de Dios, ¿cierto?, estaba en él. O sea, él tenía un pensamiento de cordura. Él sabía quién era para Dios. Él, personalmente él. ¿O no, mi hermano Guillermo? Sí, también tiene un poco que ver con cuando dice yo, Pablo, Hebreos de Hebreos, Claro. tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, educado a los pies de Gamaliel. Muchos reconocimientos que él habría podido tener y a los cuales podría haber apelado para demostrar quién era él. Pero dice, sin embargo, todas esas cosas las tengo como pérdida. Por amor a Cristo. Exactamente. Entonces hay una autoevaluación coherente, una autoevaluación con cordura. En otra parte, para ilustrar más, dice, palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Dice, que Jesús vino a los pecadores, dice Pablo, el apóstol, que Jesús vino a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Así es. Entonces, ese es el equilibrio de saber quién realmente somos, qué es lo que somos, cómo nos ve Dios, cómo nos ve el Señor. Mire, y partimos, ¿qué dice nuestro pastor adelante? Él en este momento como un administrador del pueblo que el Señor le entregó. Él dice que es el primer
pecador es el primero dentro de la iglesia. Esas son cosas de pensar con cordura. ¿Se entiende? O sea, no podemos ser, Jacqueline. En el fondo, Pablo sabía que terrenalmente él era una persona influyente, que tenía mucho conocimiento, que tenía, que podía ostentar, digamos, que él tenía gran posición y conocimiento, pero sabía que en Dios él era un simple pecador. Exacto. Y eso lo hacía volver a Aterrizar. aterrizar. Exactamente. Y termina con algo súper, dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué será la medida de fe? ¿Alguien se imagina lo que quiere hablar la medida de fe? ¿Qué puede ser la medida? Ayúdenme ustedes, tu hermano. ¿Qué será la medida de fe? Así yo creo que es como esto. ¿Ya? Este vaso tiene una medida alta y este tiene una medida de Ya, agua más abajo. pero ojo, repito, voy a volver a leer para que meditemos bien en este versículo. Dice, dijo, pues, por la gracia que me es dada, mire cómo está diciendo él, y él decía que también Dios lo usa poderosamente, pero esta vez está hablando de que la gracia le es dada a Pablo, a él, ¿ya? A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ya vamos entendiendo lo que es cordura, ¿o no? Lo que nos dice el Señor, cómo debemos vernos. Ni más alto de lo que somos, ni menos de lo que somos. Porque de las dos formas, los dos extremos, estamos errando. Debemos pensar con equilibrio, porque cordura va en el centro, tiene que ver con el centro del ser, con el equilibrio que yo debo tener. Eso nos está explicando, pero dice, ¿cierto? Sino que piense con cordura. Y aquí viene, aquí hay una coma, y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. ¿De qué medida de fe habla? La versión latinoamericana dice, A ver. según la capacidad que Dios me ha entregado. Ya, mire, aquí hay otro concepto, pero no llegamos todavía al objetivo. Tenemos medida de fe. Aquí el Señor me entregó algo maravilloso. No, esto yo lo encontré poderoso, hermano. Yo, la verdad es que yo no lo entendía. Y cuando lo escuché, yo dije, Señor, dije yo, es algo poderoso. Porque habla de medida y acá en la nueva versión habla de capacidad. Ya, pero ¿de qué capacidad nos está hablando? ¿De qué medida? A ver, no sé si mi hermano no tiene algo por ahí, vamos, no importa, si aquí no hay. ¿La capacidad de qué? La hermana Jacqueline dice capacidad de creer, ya, creer, pero ¿qué cosa? Todavía no llegamos al objetivo. Y con esto vamos a terminar por hoy, ya son las 8:30, pero es súper importante entender esto. ¿Qué dicen mis hermanos allá en la televisión? ¿Qué podría ser? ¿A qué se refiere medida de fe, capacidad? ¿Qué dijo usted? Anote eso. Sí, lo puse aquí. ¿Qué? Capacidad que Ya. es dada a cada uno. Ya, ¿y usted qué dijo, hermana Jacqueline? Que yo dije que era la capacidad de creer. Capacidad, pero está dentro de capacidad. Tenemos medida, tenemos capacidad. ¿Qué más puede ser? Dice, ¿perdón? ¿Puede? A ver. Significa que debemos ver hasta a nuestra fe salvadora como un regalo de Dios y que no tenemos ningún fundamento de orgullo, opinión superior de nosotros mismos. ¿Ya? Amén. Ahí hay otro concepto, pero no llegamos al objetivo. ¿Cómo yo sé cuál es la medida? ¿Qué medida debo tener yo? ¿O cómo sé qué medida tengo yo? ¿Qué podemos decir? Vamos, Señor, ilumínanos. Digo yo, de creer, decir? hermano. A ver, hermana. Creer. Creer. Creerle a Dios, pues creerle a Dios. Perfecto. Ahí hay otro concepto. Creer, ponga usted ahí, hermana Jacqueline. La medida de fe, dice. Sí, la medida de fe. ¿Cómo yo sé mi medida de fe? ¿Cómo, Guillermo?
cómo Guillermo sabe cuál es su medida de fe. ¿Cómo la sabe Guillermo? Porque dice, es muy interesante, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, sí, con equilibrio, con sabiduría, ¿cierto? Con sobriedad, conforme a la medida de fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, a uno le dio más y a otro le dio menos. Y hablamos de un Dios que a todos les da por igual, que es justo. O sea, Señor, a uno les da más, el Señor a otro le da menos. ¿Cómo es la cosa? Si yo hablo de un Dios justo, de un Dios que a todos les da por igual, ¿se está contradiciendo aquí Dios? No, ¿cierto? Pero es que no está hablando de que a uno les dio más, dice que a cada uno les dio una medida de fe. Ya. No dijo que uno era más alta y la otra era más No, alta. pero repartió a cada uno, pero según la Medida de fe. medida de fe. Que Dios repartió O sea, a mientras cada más yo crea, más voy a recibir. ¿Y cómo Amén. cree usted? ¿Cómo cree usted, hermana Porque Jacqueline? tengo que activarlo. Pero Claro. ¿cómo lo activa? Esto es como el interruptor, voy a apagar la luz. Se apaga la luz, quedamos todos oscuros. Y yo sé que está el enchufe ahí, yo sé que está todo ahí, pero tengo que activarlo, tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Hermano, esto me enseñó el Señor. La medida de fe, yo busco mi medida y la represento, ¿saben dónde? La palabra. La palabra. Aquí encuentro mi medida de fe, hermanos. Aquí encuentro lo que yo necesito y cómo debo representarlo en la palabra de Dios. Por eso dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿En dónde? En la palabra. Así como tú estudies, así como tú te comas la palabra, vas a tener tu medida de fe, alta, mediana o grande. Depende ahí. Hablamos de capacidades, ¿cierto? ¿De dónde saco mis capacidades? En la palabra. Hablamos de activarla. ¿A dónde activo yo mi fe? En la palabra. De aquí nace mi medida de fe que el Señor me entregó. Depende de lo que yo me coma este libro. Yo voy a representar al mundo quién es Cristo. Amén. Si no me como este libro, no voy a representar, voy a tener una medida así de chiquitita. Lo que pasa a algunos, ¿cierto? O si como la mitad de este libro, voy a tener una medida de la mitad. Y si me como este libro entero, completo, voy a tener una medida gigante que es la que tenemos que buscar todos los Amén. hijos de Dios. Y yo pregunto hoy día, ¿dónde tú haces tus consultas? ¿Dónde tú preguntas tus decisiones? ¿Dónde tú preguntas tu proyecto? ¿A quién le estás preguntando hoy día? ¿Le estás preguntando al vecino? ¿Le estás preguntando al amigo? ¿Le estás preguntando al marido? ¿Le estás preguntando? ¿A dónde tienes que ir para preguntar lo que Dios tiene que hacer en tu vida? Es aquí. En la palabra, hermanos. Ahí encontramos nuestra medida de fe. Amén. Gloria a Dios. Ahí la escuchamos en ningún lado más. Amén, amén. Así Ahí es, la Señor. escuchamos. Eso es lo que el Señor me dijo. Yo cuando el Señor recibí esto, le dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque mi medida todavía no es alta como yo quiero que sea. Porque está aquí, en la palabra, está mi medida de fe. En ningún otro lado más, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Mi hermano amado, le doy gracias al Señor. ¿Se escucha? Sí. Le doy muchas gracias al Señor porque yo también hoy pude aprender algo nuevo y que el Señor le Aleluya. bendiga a mi hermano Cristian. Aleluya. Sea bendecido. Pero yo siempre digo que cuando uno lee la palabra del Señor, yo me alimento a través de ella. Amén. Todos los Amén. días debemos leer una porción, un capítulo, porque así aprendemos y Dios nos edifica a través de su palabra. Amén. Porque si no leemos la palabra de Dios, estamos No, secos, sí. nos secamos, nos vamos muriendo y nuestra fe va aumentando leyendo la palabra del Señor. Y yo me gozo, mi hermano, porque sentí la presencia del Señor. El Señor está aquí. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén.
Y que Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente, hermano cristiano. Amén. Grandemente. Dios tiene propósitos grandes con usted, por eso que, bueno, todo lo que pasa, Dios lo hace perfecto. Los misterios de Dios solamente Él lo conoce. Amén. Yo alabo a Dios por eso, porque yo también hoy aprendí algo nuevo. ¿Cierto? Amén. En la medida de la fe, la encontramos en la palabra. Qué grande es esto. Amén. Y yo Grande. pensaba y decía, Señor, la fe, algunos tenemos la fe chiquitita, otros Claro. un poquito más, pero dice la palabra del Señor, si tuvieras Como un la grano de fe como mostaza. un grano de mostaza, le diría a mostaza. este monte, muévete, Claro, y se muévete, se claro. movería. Haríamos tantas cosas si nuestra fe fuera así de pequeña. Sí, así es. Pero que el Señor nos aumente cada día la fe Amén. y nos Cada dé día. el entendimiento para poder Amén. cada día entender su palabra. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios por eso. Le doy gracias al Señor por su palabra y por este estudio, mi hermano Cristian, que el Señor le bendiga junto a su esposa, sus hijos, mi hermano presente, mis pastores. Amén. Muchas gracias, Amén. mi hermano. Amén. Amén. Vamos a despedirnos. Voy a pedirle a mi hermana Daisy, que ¿tienes algo que leer? Sí, lo último. Mi hermano Guillermo Lo último. quiere leer algo aquí para todos nosotros. Dios le bendiga, mi hermano. Sí, así que la fe es por el oír, Sí, y el oír por la palabra de Dios. de Dios. Así es, nomás. Entonces, hermanos, tenemos un gran desafío, todos. Hermanas, tenemos un gran desafío. Ir conociendo nuestra medida de fe. ¿Cuál tenemos? ¿Y a cuál queremos llegar? Porque eso nos va a ayudar en la segunda parte de estos versículos que vamos a hablar, la segunda parte de esto, porque tenemos dos factores vitales. El primero ya lo vimos, que es cordura, que debemos tener cordura. Y el próximo habla de cuerpo. De cuerpo habla la próxima vez, exactamente, de cuerpo. Y ahí vamos a investigar y escudriñar qué es lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros que estamos aquí. Amén. Yo me alegro de este grupito, hermano. Yo, hermanas, me alegro, me gozo. Yo me gozo con ustedes porque sé que Dios tiene algo preparado con ustedes. Amén. Yo estoy seguro. Y con mi vida, y con la vida de mi esposa, y con la vida de mi amigo Guillermo, mi compañero de batalla de adoración, yo sé que también, ¿para qué decir la pastora? Ya conocemos el propósito que Dios puso en su vida, ¿cierto? De poder guiarnos. Pero yo sé que Dios tiene un propósito. Yo me alegro de verlas a ustedes y que podamos aprender juntos. Yo no me las sé todas, ni tampoco pretendo. Pero sí ha sido lindo lo que Dios me ha hecho aprender. Amén. Y eso yo me gano, mis ganas por dentro están de entregársela a ustedes, lo que el Señor me dio en la semana. Y digo aquí, mire, le voy a decir a mis hermanas, le voy a decir, le tengo preparado todo esto. Señor, digo yo. Y algo tan hermoso que Dios me hace vivir los días que me pongo aquí a estudiar. Son muy lindos, muy lindos. Hermana Daisy, diríjanos en una oración de gracias por todo y despídanos de este hermoso estudio. ¿Guillermo, algo más? ¿No? Sigan estudiando, sigan leyendo. Sigamos leyendo siempre, todos los días, como dice la hermana. Es importante todos los días. Nuestro culto racional. Tener una lectura de la Amén, palabra. amén. Así que, amén. De Amén. acuerdo. Hermana Daisy, Dios le bendiga, mi hermana. Amén, amén. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, le damos gracias al Señor porque también Dios me habló a través de mi hermano Cristi y que Dios le siga dando conocimiento cada día más, que le dé su temor, porque cuando tenemos temor de Dios, Dios nos va a dar conocimiento, nos va a dar sabiduría y Dios nos va a ir enseñando. Y eso es lo que Dios quiere. En el día a día nosotros podamos comprometernos con Él, escudriñar su palabra y fíjate, apenas van 5 versículos que hemos, y cuánto no hemos escudriñado, y ahora es que faltan cosas. Mire, a mí el Señor toda la semana me habló sobre el águila, de la transformación que se hace el águila. También lo semejamos al capítulo, ¿verdad? 12, 1 y 2 que habla de Romano. Entonces podemos
podemos ver tantas cosas que Dios nos quiere enseñar, pero si no lo buscamos, No vamos a fíjate, aprender. no, algo muy cierto, es verdad, es en la palabra. Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Amén. Así es. ¿cómo vamos a tener fe si no escuchamos, si no aprendemos, si no leemos, no buscamos? Nunca vamos a tener fe y entonces vamos a estar pasmados. Claro. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por eso. Gracias por este grupo y bueno, que Dios nos siga dando cada día más conocimiento. Bueno, Amén. amado Dios y Padre bueno, Señor, te adoramos y te alabamos, mi Rey. Así es, Agradecidos Señor. estamos de ti, mi Señor, porque cada día nos enseñas un poquito más, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por ese amor con que nos amaste, con que nos amas, Dios mío. Que aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel y tú quieres que cada día nosotros podamos aprender para así poder aumentar nuestra fe, para así poder seguir, Dios mío, en este camino. Que vamos a la perfección, Señor, porque no somos perfectos. Sabemos que tenemos pecado, que tenemos debilidades, que muchas veces te fallamos. Te pedimos perdón y te pedimos que seas tú ayudando. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir esta palabra, Dios mío, de poder sazonar nuestra, saciar y sazonar nuestra vida, Dios mío, con esta palabra que ha sido, Dios mío, de bendición. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por la vida de mis pastores, Dios mío, de mi hermano Rodolfo, que sigas ayudándolo, que sigas, Dios mío, guiándolo, Padre de la gloria. También te pido por su esposa, por mi hermana Marta. Te pido por la vida de Cristian y de Jacqueline. Señor, tú conoces también el potencial que hay en Jacqueline, Padre, porque tú la utilizas, Dios mío, también y ha sido De bendición, sí, Señor. de grande bendición para mi hermano también, Dios mío. Sí, Señor. Nos ha aportado mucho de lo que él sabe, mi Dios. Te doy gracias por mi hermana Tránsita, Padre Santo, por mi hermana Luz, por mi hermano Jacob, por cada uno de mis hermanos, Señor, porque somos un cuerpo, Padre. Y si un miembro de nuestro cuerpo se duele, tenemos que dolernos todos, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque cada día nos enseñas un poco más, mi Dios. Ahora, Padre de la Gloria, tenemos que despedirnos de esta reunión, Dios mío, pero no de tu presencia, Señor. Sí, Que podamos cada día, Dios. Dios mío, estar más unidos, Señor. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Padre, te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén.